Los Paiutes, una tribu indígena de Nevada, tienen una tradición oral que contaban a los primeros colonos blancos de la zona sobre una raza de gigantes blancos, pelirrojos y bárbaros, a los que sus ancestros llamaban Zi-Te-Ca. La historia fue escrita en 1882 por Sarah Winnemucca Hopkins, hija de un jefe indígena Paiute, en su libro Life Among the Paiutes, sus errores y reclamos. Estos gigantes fueron descritos como viciosos, hostiles y caníbales. En esta historia, los Paiutes hablan de una gran batalla que llevó a su exterminio en el sitio conocido hoy como la Cueva Lop-Lok. A principios del siglo XX, los arqueólogos encontraron miles de artefactos en el interior de esta cueva, que condujeron a una larga excavación del yacimiento y a la especulación de que la leyenda del Paiute es real. Yo soy el documentalista y esto es Gigantes en Norteamérica. Zi-Te-Ca o Saiduca se traduce literalmente como Tule Eaters en la lengua Paiute del norte. El tule es una planta de agua fibrosa que, según la leyenda, los gigantes se entretejieron en balsas para escapar de los ataques de los Paiute. Utilizaron las balsas para navegar a través de lo que quedaba entonces del lago Lahontan, un lago antiguo que cubrió la mayor parte del norte de Nevada durante la última era glacial. Según cuenta la historia de Paiute, después de años de guerra, todas las tribus de la zona se unieron para liberarse de la Zi-Te-Ca. Un día, mientras las tribus perseguían a los últimos gigantes pelirrojos que quedaban, se refugiaron en una cueva. Los Paiutes exigieron que su enemigo saliera de la cueva y peleara, pero los gigantes se negaron. La coalición de tribus procedió a lanzarles flechas mientras iniciaban un fuego en la boca de la cueva. El humo expulsó a unos pocos que murieron en una lluvia de flechas, mientras que el resto fueron quemados vivos o asfixiados. Con el tiempo, la entrada a la cueva se derrumbaría, dejándola accesible solo a los murciélagos y aislada del contacto humano. Lop-Lop Cave, conocida también como Bat Cave, Horses Shoe Cave, Sunset Guano Cave e Indian Cave, se encuentra a 20 millas al sur de la actual Lop-Lok, Nevada. Es una cueva muy antigua que data de antes de los humanos en el continente y que en tiempos prehistóricos se encontraba debajo del lago Lahontan. En 1886, un ingeniero de minas de Lop-Lok llamado John T. Reid fue informado de la leyenda por los indios locales, que lo llevaron al sitio para probar que existía. Reid no tuvo éxito en conseguir una excavación arqueológica. Comenzó inmediatamente, pero dos mineros, James Hart y David Pugh, se dieron cuenta del valor del guano como ingrediente de la pólvora y crearon una compañía para empezar a excavar en 1911. Sacaron una capa de guano de la cueva de aproximadamente 3 a 6 pies de profundidad, usando pico y pala con poca consideración a los artefactos, y enviaron unas 250 toneladas a la compañía de fertilizantes hawaiana en San Francisco. Alfred Krueger, fundador del Departamento de Antropología de la Universidad de California, fue contactado por Hart y Pugh cuando reportaron haber encontrado artefactos prehistóricos. Esto impulsó la primera excavación arqueológica del Lop-Lok en 1912, dirigida por L.L. Loud, también de la Universidad de California. Una segunda excavación tuvo lugar en 1924 y después de terminar las excavaciones, Loud colaboró con un informe que se publicó en 1929.
Lo que L.L. Laud encontró fue nada menos que asombroso. Aproximadamente 10.000 especímenes arqueológicos fueron descubiertos, incluyendo herramientas, huesos, canastas y armas. Según el informe, se desenterraron 60 momias de altura media. Se excavaron señuelos de pato, entre los más antiguos que se conocen en el mundo con plumas. Y lo que más llamó la atención, una sandalia de casi medio metro de largo. Se encontró una piedra en forma de dona con 365 muescas talladas en el exterior y 52 muescas correspondientes en el interior, que algunos científicos creen que es un calendario. Interesantemente, la datación por radiocarbono realizada en visitas de seguimiento encontró material vegetal que data del año 2030 a.C., un fémur humano que data del año 1450 a.C., tejido muscular humano que data del año 1420 a.C. y cestería que data del año 1218 a.C. Los arqueólogos concluyeron que la ocupación humana de la cueva del Lop Lok por esta cultura comenzó en el año 1500 a.C. Muchos arqueólogos creen que la cultura Lop Lok fue reemplazada por los Paiutes del norte. Existe cierto debate en cuanto a la veracidad de las afirmaciones hechas con respecto a los gigantes del Lop Lok. Durante las excavaciones iniciales hubo reportes de restos momificados de 2 gigantes pelirrojos. Una hembra de 2 metros de alto, el otro macho de casi 3 metros de alto. Sin embargo, no quedan pruebas de ello. En el libro de Sarah Winnemucca Hopkins, Life Among the Paiutes, no menciona a los gigantes, pero se refiere a los bárbaros. Los escépticos afirman que las manchas químicas en la tierra después del entierro fueron una razón probable por la que los restos momificados tienen el pelo rojo en lugar de negro, como la mayoría de los indios de la zona. Un estudio realizado en la Universidad de Nevada indica que los gigantes medían solo 2 metros de altura y no casi 3 como se había dicho. Pero para otros, el descubrimiento de sandalias de casi medio metro en la cueva del Lop Lok es prueba suficiente de que el cuento de Paiute es real. En un artículo publicado en el Nevada Review Minor en 1931, en febrero y junio de ese mismo año, se reportó que 2 esqueletos muy grandes fueron encontrados en el lecho seco del lago Humboldt, cerca de Lop Lok, Nevada. Uno midió 2.5 metros de alto y luego fue descrito como envuelto en una tela cubierta de goma similar a las momias egipcias. El otro tenía supuestamente 3 metros de largo. Otras pruebas de los gigantes de Lop Lok incluyen un conjunto de imágenes que muestran una huella de mano, más del doble del tamaño de la mano de un hombre normal, impresa en una piedra en la cueva, que fue publicada por los investigadores de Bigfoot, M.K. Davis y Don Monroe en el 2013. A lo largo de la frontera de Perú y Bolivia se han encontrado cráneos cerca del lago Titicaca, con afirmaciones de que eran de gigantes de pelo rojizo y cráneos alargados. Las leyendas cuentan que los indios huros fabricaban barcos de caña y vivían en islas del lago Titicaca similares a los Paiute. Al parecer, los incas los llevaron a vivir de esta manera, al igual que los antepasados de los Paiutes lo hicieron con los gigantes del lago Laontan. Hoy en día, muchos de los artefactos originales encontrados en Lop Lok se pueden ver en un pequeño museo de historia natural ubicado en Winnemucca, Nevada. Objetos como los señuelos de los patos se encuentran en el Museo de Smithsonian en Washington, D.C. y la cestería y los huesos pertenecen al Museo Estatal de Nevada. El sitio es significativo en un contexto arqueológico porque es un ejemplo de evidencia que apareció y fue analizado científicamente para confirmar la leyenda que los ancianos paiutes les contaron a los niños de la tribu durante años, aunque no todo fuera completamente exacto y explicado.
El Museo de Antropología Phoebe A. Hearst de la Universidad de California publicó un artículo sobre la cueva de Lovelock en el 2005. La cueva Lovelock, a pesar de años de destrucción, es uno de los sitios más importantes en la historia de la arqueología norteamericana. La cueva de Lovelock fue designada oficialmente como sitio histórico en 1984. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? Déjame tu opinión en los comentarios. Yo soy el documentalista. Y esto fue Gigantes en Norteamérica. Saludos especiales para William Picuasi, Noemí Carola de Jalapa, Veracruz, Angelo Verdeja, Sandra Sandy, Luigi Alejandro Castro, Beberna Buján, Luis Hein, Bojidarma Tamo, Leonel Jaime Morillo, Chinin AG, Maday Castañeda, Fabián Carrillo, Martín Ernesto Guevara, Francisco Chi, Paulita Hurtado, Gonzalo Hernández, Alfa AK-47 Alejo Jaguar, Rabia Gamer, Solcire Chinique, Enjalec, Denisa Rakib Yari, Gogo Pacheco, Luis Sayas, Antonio Cruz, Pati Pérez, Santino Tecada, Mochoche y Israel Compadres, Daniel Zapata, Edgar Aguilar García, Virginia Ábalos Ríos, José Olivares, Don Cano Cor, Kristen Antonio, Luciano Emanuel el Tartamudo Herrera, Paro 96, Lorenzo Fuentes, Fernando Quintero García, Iván Silva y Kevin Go. Gracias y hasta la próxima.